Miércoles 15 de enero del 2020, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, y Leonidas Issa, dirigente indígena de Cotopaxi, aseguraron que en las manifestaciones de octubre ejercieron el derecho a la protesta y resistencia. Esto en respuesta a la acusación en su contra por instigación a sabotaje y terrorismo. Quizás para evitar ser llevados por la fuerza pública, Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, y Leonidas Issa, dirigente indígena de Cotopaxi, sí acudieron a la segunda convocatoria de la Fiscalía General del Estado en relación a la denuncia presentada por Marcelo Ayo, ex candidato a la prefectura de Pichincha, por instigación a sabotaje y terrorismo que se habría cometido en las protestas de octubre pasado. Vargas desde ya queriendo justificar lo ocurrido. El por qué el levantamiento del pueblo ecuatoriano. Sí, porque había un decreto que afectaba al pueblo ecuatoriano. Leonidas Issa no ve delito. Argumenta haber puesto en práctica sus derechos. Con un hecho legítimo, el derecho a la resistencia. Sobre la posibilidad de que puedan ser judicializados, y en ese caso, ¿qué harán? Hay criterios divididos. ¿No responder si la justicia lo sanciona? Por eso estamos diciendo de que haya respeto a los procesos legales, y pues, pero siempre que sea pegado al derecho. Pero respetarán lo que decían. Hay que respetarla. No vamos a aceptar porque en este momento se convierte en una persecución política. Vargas al parecer se siente respaldado con el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, emitido este martes. Pero esto sería dando a entender lo que está a su favor. Es un informe favorable, no solamente para el movimiento indígena, sino para el pueblo ecuatoriano, de que sí hubo violaciones de los derechos humanos. De parte y parte. Eso yo no puedo responder y por eso estoy diciendo, hay instituciones que tienen que certificar el debido proceso. Quien no se presentó fue el dirigente de la Amazonía, Rafael Pandán. Aparte de instigación a sabotaje y terrorismo, a Issa y Vargas se los investiga por 3 delitos más: secuestro, terrorismo y odio, informó Héctor Romero. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, calificó el informe de la CIDH sobre las protestas como sesgado. La funcionaria se mostró sorprendida en lo referente a la retención de periodistas en la Casa de la Cultura, así como al secuestro de policías. En efecto, son 11 las recomendaciones que la CIDH solicitó que el Estado ecuatoriano cumpla con respecto a las personas afectadas durante las protestas de octubre pasado. En las mismas pide una reparación integral de las víctimas. Uno puede mirar unos párrafos, unas recomendaciones con las que coincidimos, otras que ya las estamos haciendo. Se habla de la importancia de un diálogo sobre las medidas económicas o sobre las decisiones económicas que se puedan tomar. Entre esas está el desarrollar un proceso nacional que permita consultar y brindar información a personas afectadas por las decisiones económicas. Sin embargo, existen otras recomendaciones que dijo le han sorprendido. Y la CIDH lo recoge de la siguiente manera. Durante la visita realizada al Ecuador para establecer los hechos, los movimientos sociales involucrados reconocieron la situación de tensión y, sin embargo, de que algunos periodistas reconocieron que no fueron retenidos, otros entrevistados insistieron en decir que interpretaron como detención el hecho de que les habrían solicitado realizar transmisiones en vivo desde el lugar. Hay algunos hechos que realmente nos parece que deberían recogerse con mayor exactitud. Enfatizó que este organismo debe tener una mirada realmente más honesta sobre lo que está sucediendo y no adoptar ningún sesgo. Hubo gente golpeada, secuestrada, retenida, policías amenazadas con ser violadas. Las evidencias están ahí, las personas están ahí, no son rumores, no es un estudio de un ente independiente sin firma que dice cuántos miles de personas, no, son los documentos oficiales, están ahí. El Estado ecuatoriano ha sido lo más transparente para decir, en una situación de conflicto extremo, estos fueron los resultados. Roma aseguró que el informe de la CIDH será contestado por el gobierno nacional. Aclaró, por ejemplo, que parte del sesgo del informe se encuentra en que no todas las personas que murieron durante las protestas son indígenas. No es así, es más complejo el escenario, pero por supuesto con una visita de 3 días tal vez esto no se alcanza a mirar y se privilegió un enfoque que creo que es solamente un pedacito de todo el cuadro.
Sobre el mismo tema manifestó que el Estado ecuatoriano es el primero en buscar que se arreglen estas circunstancias y espera que todo pueda desarrollarse con el menor sesgo posible. De ahí que espera que tanto los encargados de administrar justicia o los encargados de construir mejores condiciones para la vigencia de los derechos humanos lo hagan desde posturas lo más neutrales posibles. Informó Javier Rosero. Un nuevo pedido de juicio político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo, fue presentado en la legislatura por un supuesto incumplimiento de funciones en las protestas de octubre. Los interpelantes son los asambleístas Roberto Gómez, Amapola Naranjo y Lourdes Cuesta. Fue la tarde de este miércoles 15 de enero que el pedido de juicio político contra María Paula Romo, ministra de Gobierno, fue presentado en gestión documental de la Asamblea Nacional. Los solicitantes señalaron 3 causales en las cuales la funcionaria habría incurrido en incumplimiento de funciones. Esto durante las protestas de octubre de 2019. Son 3 causales que la propia ministra ha admitido. La primera, admitió haber lanzado bombas lacrimógenas caducadas. Admitió tirar gases lacrimógenos en lugares de acogida y de ayuda humanitaria. Y tercero, activó de manera tardía el Comité de Protección de Periodistas. Técnicamente este sería el segundo juicio político en enfrentar a la ministra de Gobierno. En total 49 firmas de distintos asambleístas de diferentes bancadas respaldaron el pedido. El control político es para corregir, para bien del país, no es porque nos caiga mal. Aquí tenemos abundante prueba en demasía y todavía seguiremos presentando en el proceso. Bajo las causales que motivan este juicio político, uno de los interpelantes manifestó que el informe de la CIDH, en donde puntualiza 11 recomendaciones y pide al Estado ecuatoriano la reparación integral de las víctimas de las protestas de octubre, será de suma importancia dentro del proceso. Aún violando todo eso, se las arregló para fracasar en el cuidado de la ciudadanía, la ciudad, los bienes públicos, y todos vivimos lo que vivimos porque dejó caotizar la ciudad. Pero pesará como prueba. Sin lugar a duda va a pesar eso como prueba. Es un reconocimiento externo de la realidad que nosotros también hemos adjuntado como prueba. El anterior juicio político que enfrentó Romo fue archivado el pasado diciembre por falta de pruebas en torno a la crisis carcelaria, mal uso de bienes públicos y casos de femicidio. A pesar de esta situación, los interpelantes del nuevo proceso esperan que tras una supuesta presión social por el actuar de la ministra en las protestas de octubre pasado, esta vez la Comisión de Fiscalización recomiende el juicio al Pleno para que se censure y destituya a la funcionaria. Informó Javier Rosero. Para este jueves está convocado el Consejo de Administración Legislativa para analizar el pedido del asambleísta Fabricio Villamar, con el que se busca declarar el abandono del cargo de los legisladores correístas asilados en México. Este jueves a las 8 de la mañana está convocado el Consejo de la Administración Legislativa, durante el cual conocerá un proyecto de resolución para declarar en abandono el cargo de los 3 asambleístas correístas asilados en México y que adelantaron no renunciarán. Entre los miembros de esta mesa no hay claridad de cómo proceder en este particular. Por más que no nos guste, realmente no existe el tema de abandono de cargo, primero. No existe para poderlos destituir de esta forma. Por abandono del cargo no hay destitución. ¿no? Frente a los hechos, la alternativa que proponen es la principalización permanente de los alternos que desde hace 3 meses ya asumieron esa posición. Se ha titularizado los suplentes de estos 3 legisladores y ellos son los que ejercen la calidad de legisladores y tienen los beneficios laborales. Pues pese a sus circunstancias, Gabriela Rivadeneira, Carlos Viteri y Soledad Buendía no perderán su calidad de legisladores ni su inmunidad parlamentaria. Y por su propia voluntad podrían también regresar a sus puestos de trabajo, porque que yo conozca no hay un juicio penal en su contra. El voto del pueblo se tiene que respetar, sea quien sea la persona que tenga este inconveniente. El CAL solicitará información a Cancillería sobre la situación de asilo de los asambleístas para un análisis más profundo de su caso. Ya con toda la información oficial que debe remitir la Cancillería a la Asamblea Nacional, el CAL tiene que analizar y tomar las decisiones necesarias. A ver, señor canciller, ¿cuál es la situación real de los asambleístas? Informó Carolina Basante. Por otro lado, la Comisión de Justicia aprobó el informe de recomendación para el Pleno respecto al veto al Código de la Democracia. Los legisladores se ratificaron en 10 textos y se allanaron en 8 objeciones. La Comisión Legislativa descartó la posibilidad de eliminar las circunscripciones, que era una opción mencionada en el veto presidencial. En esta objeción, los asambleístas ratificaron su texto aprobado sin dar posibilidad a que esto ocurra. Un error tremendo del Ejecutivo en donde pretendió vetar
un artículo que no fue aprobado por la Asamblea Nacional y nosotros eso no lo vamos a pasar, ni lo vamos a permitir. Insisten también que la licencia sin sueldo obligatoria para autoridades que deseen postularse a la reelección sea a partir del inicio de la campaña, o sea 45 días y no 100 días como proponía el Ejecutivo. Ya que hay temor que en el momento de que esta licencia se extienda demasiado pueda tener problemas administrativos en todos los niveles de gobierno. Así es, esto significaría una regla para todos los que quieran participar en la elección, con los consiguientes riesgos también. En los allanamientos sugieren optar por la propuesta de incentivos económicos para fomentar las alianzas partidistas. Precisamente para motivar alianzas dentro de los procesos electorales. Y apuestan por el planteamiento del Ejecutivo de mantener los actuales requisitos para ser candidatos. Sin embargo, en este artículo habrá un error de forma, pues el documento del veto vino con una equivocación de tipeo. No podemos corregir este error de forma, es decir, no podemos eliminar la frase artículo 95 del numeral 2, por tal motivo tendremos 2 artículos 95. Ese es un problema del veto del Ejecutivo, que está haciendo vetos con poca técnica, con demasiados errores. El documento será elevado al Pleno para su debate el martes 21 de enero. Informó Carolina Basante. El presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, presentó una demanda de inconstitucionalidad a la vigencia de la disposición quinta de la ley tributaria, con la cual aseguró que se estaría tratando de aplicar la reforma tributaria de manera retroactiva. La demanda es motivada por inconsistencias de la disposición quinta de la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, relacionada con el cobro del impuesto de dividendos a empresas extranjeras, es decir, a las ganancias que reparten las empresas a sus accionistas no residentes en el país. Estamos planteando esta demanda con el fin de que no se cobren los impuestos sobre los dividendos de la renta causada en periodos anteriores. No creemos en la progresividad del impuesto a las ventas. A lo que se refiere el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, es que en el tema de los dividendos, ya que se trata de un impuesto anual, se debería tomar en cuenta lo causado en el 2020 y tributar en el 2021. Sin embargo, mencionó que lo que buscó el gobierno es cobrar lo generado en el año anterior desde marzo de este periodo. Porque se calcula sobre la renta generada. ¿Y cuándo genero yo la renta? Después de un año, cuando declaro las utilidades de la empresa. El abogado de la Cámara, Stalin Raza, precisó que lo que se solicitó es la suspensión de los artículos relacionados, tanto con dividendos como con la contribución a las ventas. Porque no hay forma de establecer retroactividad para los impuestos, porque eso vulnera la seguridad jurídica de esa norma y también de la norma que tiene que ver con la distribución de las utilidades a las empresas extranjeras. El Partido Social Cristiano también presentó una demanda de inconstitucionalidad con el mismo fin. Si las demandas versan sobre lo mismo, lo que la Corte probablemente hará es acumularlas y tramitarlas de manera conjunta. A 2 semanas de haber sido publicada la ley tributaria, ya se han presentado 2 demandas de inconstitucionalidad a la vigencia de la disposición quinta. Con esta normativa, el gobierno tiene previsto recaudar unos 600 millones para el presupuesto general del Estado. Informó Priscila Cadena. El presidente de la República, Lenín Moreno, participó en los actos de investidura del gobernante de Guatemala, Alejandro Yamatei. En ese marco, una reunión con el primer mandatario de Panamá, donde reforzó los lazos bilaterales para trabajar en posibles inversiones en el país. En el marco de la visita a Guatemala, el presidente de la República, Lenín Moreno, participó de los actos de investidura del nuevo gobernante de Guatemala, Alejandro Yamatei. En la ceremonia, el primer mandatario ecuatoriano participó del saludo protocolario con las nuevas autoridades guatemaltecas. Además, mantuvo un encuentro bilateral con la nueva autoridad. La relación con Guatemala ha sido siempre una relación extraordinaria. Continuando con su agenda, el primer mandatario ecuatoriano mantuvo un encuentro con su homólogo panameño Laurentino Cortizo, donde abordaron estrategias que permitan a ambas naciones incrementar su cooperación comercial. Por su parte, el presidente Cortizo destacó que el ser el dólar la moneda circulante en los dos países, existiría una positiva oportunidad de trabajo e inversión conjunta. Al final del encuentro, los presidentes coincidieron que el inicio del nuevo régimen en Guatemala puede ser aprovechado en la región para el establecimiento de un frente común que encamine acuerdos en beneficio de los ciudadanos. Yo soy un socialista que cree que hay que repartir con la izquierda. La producción hay que dejársela a la derecha, a quienes saben hacerlo, a quienes tienen la mayor motivación para hacerlo.
El presidente Lenín Moreno mantuvo también reuniones con empresarios guatemaltecos para ratificarles que ahora el país ofrece mejores condiciones y seguridad jurídica para las inversiones extranjeras. Una seguridad jurídica que también permite el bienestar de la gente, respeto a los derechos humanos. Los empresarios guatemaltecos han mostrado su interés en el Ecuador, algunos ya tienen inversiones, las quieren ampliar, otros quieren invertir en el Ecuador, sienten que Ecuador es un país seguro para invertir. Informó Patricia Aldaz. Las Fuerzas Armadas, a través del Grupo Operacional 14 Esmeraldas, durante el desarrollo de las operaciones militares de seguridad y protección de fronteras en el sector La Cadena, vía Puerto Rico en Mataje, hallaron una trampa explosiva, misma que fue destruida por expertos. Así lo indica un comunicado difundido por la institución, donde se señala además que la trampa explosiva encontrada contenía un galón de TNT granulado, 2 cápsulas eléctricas, 2 baterías de 1.5 voltios, 2 metros de cable gemelo, 2 accionadores de presión y un radio de acción de 150 metros, elementos vinculados a grupos irregulares. Ahora les contamos que más de 200 hectáreas de vegetación serían las afectadas luego del segundo día del incendio en el Cerro Casitagua, ubicado en el noroccidente de la capital. Las autoridades advierten que investigan las causas del siniestro, que presumiblemente habría sido provocado. En minutos se propagan las llamas y grandes columnas de humo en el Cerro Casitagua. Han transcurrido más de 24 horas del inicio del incendio y lamentablemente los puntos críticos se incrementaron luego de las 9 de la mañana del segundo día de emergencia. Empezaron a que se revisen focos que se habían producido el día de ayer, y esto hace que se genere un cuarto foco de incendio que está dirigido hacia el lado norte. Cerca de 200 bomberos, personal municipal, más de 80 militares y 4 aeronaves combaten el incendio. Las autoridades aseguraron que no se puede determinar el número de hectáreas afectadas hasta el momento. Sin embargo, existen cifras preliminares. Entre 250 a 300 hectáreas. La vegetación en su mayoría seca, que alcanza los 3 metros de altura. Las ráfagas de viento y la alta temperatura del ambiente han complicado la tarea, por lo que no se descarta solicitar refuerzos. Nunca está por demás de hacer un acercamiento a cuerpos de bomberos vecinos, inclusive buscar acercamientos en el tema internacional. Las investigaciones determinarán las causas que produjeron las llamas. En tanto, existen presunciones. Normalmente este tipo de incendios suelen ser provocados por personas, suelen ser provocados por seres humanos. Al momento, las poblaciones cercanas no han sido evacuadas. Además, las instalaciones del oleoducto de crudo pesado que pasa cerca a la zona del incendio no han sufrido daños. Activar todo nuestro contingente a fin de generar la respuesta necesaria para poder liquidar, ojalá ya en este día o en estos días, este flagelo. Los primeros monitoreos determinaron que las condiciones del aire no han representado un peligro para la comunidad, en especial las zonas pobladas del noroccidente de Quito, lugar del incidente. Informó Sofía Vintimilla. De crimen organizado se podría tratar el hecho de que algunos médicos hayan estado ejerciendo la profesión con títulos supuestamente falsos. Así lo confirmó Agustín Albán, titular de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESIT, luego de la reunión que mantuvo con la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Otro giro podría tomar la denuncia colocada desde octubre pasado por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESIT, en relación a supuestas irregularidades en títulos obtenidos en especialidad de cirugía plástica que habrían sido otorgados por la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, en Cuba. Estaba en la fe pública la denuncia, posiblemente se mueva a temas de crimen organizado. Hemos detectado, por ejemplo, algunos gestores comunes en el proceso y seguimos trabajando para asegurarnos que el registro de títulos es seguro y que no existan estos inconvenientes. Agustín Albán, titular de la CENESIT, personalmente quiso constatar el avance de las investigaciones. Este miércoles se reunió con la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Relacionada con el caso de los médicos especializados en cirugía plástica que derivaron en el fatal desenlace de la muerte de una ecuatoriana. Fue la Asociación de Médicos Cirujanos del Guayas que alertó sobre lo que estaba pasando. En base a esa información nosotros solicitamos primero a la universidad en Cuba información sobre estos títulos y sobre estos médicos. La universidad no respondió
Inmediatamente pedimos información a la Embajada de Cuba en el Ecuador. Respondieron hasta el mes de septiembre, a partir de cual nos confirmaron que estos títulos en efecto no habían sido registrados en la Universidad de La Habana de Ciencias Médicas. Adicionalmente, la Secretaría de Educación Superior solicitó la intervención de la Contraloría General del Estado con un examen especial aleatorio de aproximadamente 450 títulos registrados en entidad, cuyos resultados no se han dado a conocer. 6 serían los cirujanos plásticos que habrían estado ejerciendo la profesión con títulos falsos, lo que ya cobró una vida humana, informó Héctor Romero. Momento de nuestra primera pausa. Aquí en emisión es seguir en nuestra sintonía. Esto es El Comercio TV. Policía que abatió al adolescente acusado de varios robos recibió amenazas a través de un video que se ha viralizado en las redes sociales. En el mismo se escucha una voz distorsionada expresando que acabará con la vida del uniformado. La amenaza va dirigida también al fiscal Joselito Argüello. El día comenzaba con un audio que circuló por redes sociales y mediante la aplicación de WhatsApp. Muchos habitantes de Guayaquil lograron escucharlo. Se trata de una supuesta amenaza hacia el gendarme, el cual procedió el pasado viernes 10 de enero, mientras sospechosos habían atracado a varios transeúntes a la altura de la avenida Juan Tancamarengo. Quiere decir, señor policía, tú mataste a un pana. Nosotros somos un grupo delincuente. No le importa matar a quien sea. Esto no se va a quedar así. Mataste a mi pana, pero ya sabe, una de tu familia te voy a matar. En el video también se logra divisar la imagen del policía, además del fiscal Joselito Argüello. Usted, señor fiscal, si no lo mete preso, hasta su vida corre peligro. Autoridades de seguridad se manifestaron respecto a este tema. Un video en el cual se generan amenazas en contra de un servidor policial que días anteriores, dentro del cumplimiento de su misión constitucional, tomó procedimiento en un acto flagrante. La Policía Nacional ha dispuesto inmediatamente que se salvaguarde la seguridad de nuestro compañero policía. Lo único que puedo decir frente a eso es que el funcionario público, cuando cumple sus funciones a cabalidad, no está exento de ese tipo de amenazas. Esto debido a que luego de los sucesos del día viernes, constantes operativos también se han ejecutado, dando como resultado la detención del hermano del menor fallecido, que tenía antecedentes, además de la captura de una organización delictiva. Se detuvo a 5 ciudadanos. De igual manera, dentro de esta organización, de la aprehensión de los 5 ciudadanos, existen 2 menores de edad. Esta organización estaría vinculada a la organización del menor de edad que murió el 10 de enero en el sector de la Juan Tancamarengo. Pero eso no es lo único que se registró en redes sociales, pues un video en donde decenas de motociclistas le daban el último adiós al menor fallecido en los últimos días también circulaba por internet. El mismo también está siendo analizado por elementos policiales y de fiscalía. En los próximos días se tendría un pronunciamiento por parte de las autoridades de seguridad. Que no vamos a claudicar en esta situación. Como fiscalía vamos a hacer lo que tenemos que hacer en beneficio de la sociedad, a costa de lo que sea, y evidentemente vamos a perseguir a estos delincuentes que se dedican a amenazar a los funcionarios públicos que cumplen su misión tal y cual como determina la Constitución y la ley. Informó Julio César Saúl. En la provincia de Los Ríos, un accidente de tránsito dejó 2 personas muertas y 2 más heridas. Los fallecidos eran miembros de una misma familia. Según testigos, los vehículos sufrieron un choque frontal excéntrico. El conductor de la plataforma trató de esquivar y terminó cayendo a un costado de la vía, mientras que con el impacto uno de los ocupantes del pequeño camión quedó sin vida, en mitad de la calzada, con una de sus piernas mutiladas. La curva que está allá adelante rebasó un carro, ahí casi se choca. Y aquí rebasó y ya desde ahí no lo avanzó a sacar. Por eso que se chocaron. El conductor de este vehículo resultó proyectado y su cuerpo terminó en la cuneta al impactarse contra la baranda de seguridad que hay en esta curva de la vía Babahoyo-San Juan. Así es, las 2 personas fueron expulsadas aquí del camioncito, incluso la persona que estaba acá había sufrido la mutilación completa de su miembro inferior, la cual se encontraba dentro de la cabina del vehículo, la cual fue sustraída con equipos hidráulicos en colaboración con los compañeros del Cuerpo de Bomberos de aquí de la ciudad de Babahoyo. A medida que llegaban los familiares de las víctimas, confirmaban que ambos eran integrantes de una misma familia.
Se trató de César Humberto Cando Guamán y Luis Ramiro Glay Autacoma. No conducimos tranquilos ni tampoco no nos controlamos al volante. El vehículo terminó con la cabina destrozada. Este fatal accidente ocurrió en el sector La Chorrera de Babahoyo. El tráfico vehicular estuvo detenido por casi 2 horas hasta que la CTE y bomberos despejaron los escombros. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. En el kilómetro 6,5 de la vía Pifo-Papayacta, un camión se impactó contra la montaña, dejando 2 personas fallecidas. Los cuerpos fueron encontrados atrapados en la cabina del pesado vehículo. Los habitantes del sector conocido como la Curva de la Muerte relataron que un fuerte estruendo hizo que muchos corran a ver qué pasó, aunque en la zona lo común accidentes de tránsito. Ya en la vía se toparon con un camión destrozado y la mercadería que transportaba regada por todo lado. Era un horrendo trueno, cosa que los quintales voló hasta encima, ese cables los fueron para adentro. Los lugareños corrieron para saber de la suerte de los ocupantes, pero lamentablemente la cabina quedó destruida. Lograron ver a 2 personas aplastadas por los fierros. Ante semejante cuadro solo les quedó esperar la llegada de los rescatistas del cuerpo de bomberos. Para nosotros es un triste porque ya vivimos traumados de tantos muertos que vivimos. Algunas veces venimos para salvarlos, salvamos así. El conductor y acompañante probablemente murieron en el impacto. Los bomberos, ayudados con pinzas hidráulicas, procedieron a cortar los fierros para sacar los cuerpos. El pesado vehículo circulaba en sentido Papayacta-Pifo y transportaba papas. Se realiza tareas de descarcelamiento para liberar a las víctimas y se entrega medicina legal. Las causas del siniestro de tránsito se conocerán cuando los agentes del CIAD entreguen el informe. Entre las hipótesis, falla mecánica por uso inadecuado de frenos, exceso de velocidad o el conductor se durmió. Las causas están por determinarse, el personal del CIAD está haciendo su trabajo. Posterior se determinará las causas del accidente de tránsito. Ventajosamente, en el momento que el camión se cruzó de carril, no había otro vehículo subiendo. El pesado automotor paró su marcha cuando se impactó contra el talud. En Quito informó Iván Casamen. Accidente de tránsito en la carretera Borbón-San Lorenzo, norte de la provincia de Esmeraldas, dejó 2 heridos y una adolescente fallecida. Los afectados viajaban en una motocicleta cuando habrían sido impactados por la parte posterior. Tal vez la poca luz, quién sabe, exceso de velocidad o distracción del chofer estarían entre las causas del doloroso siniestro de tránsito. En una motocicleta viajaban 3 amigos, todos menores de edad. De lo que se sabe, ellos circulaban en la noche en sentido Borbón-San Lorenzo cuando habrían sido impactados por un vehículo. Los ocupantes quedaron a varios metros de la carretera en medio de la vegetación. El vehículo negro impacta en la parte de atrás de la moto, el cual la moto sale despedida al lado derecho, a una zanja. Cuando llegaron los bomberos de Borbón encontraron a los heridos en grave estado de salud. 2 aún respiraban y por la urgencia fueron llevados hasta San Lorenzo, pero un adolescente de 14 años llevó la peor parte. Poco a poco los signos vitales fueron disminuyendo, no respondió a la asistencia y lamentablemente falleció. Por el golpe severo que causó el vehículo y la caída, ya que fue también un poco arrastrada por el vehículo. En la motocicleta viajaban 3 personas, el conductor de 16 años de edad y 2 pasajeras, ambas de 14 años, ninguno llevaba casco. La familia de la víctima no sabía a qué hora salió de casa, peor para qué se subió en la motocicleta. Lo que sabemos que iba con el chico de ahí, pero no sabemos a dónde iba porque no nos dimos cuenta. ¿Y cómo se enteraron ustedes? Que nos llamaron. El vehículo presunto causante del impacto no logró huir. Un daño en la llanta delantera impidió que fugue. Fue encontrado a 50 metros del sitio del accidente, donde quedaron los heridos. Como ya es costumbre, el chofer desapareció. El rumbo que tomó, por el momento, es la gran interrogante. El vehículo lo había agarrado de atrás para adelante. Está en el hospital grave. Por la gravedad de las heridas, los 2 sobrevivientes fueron trasladados hasta el hospital Delfina Torres de Concha en Esmeraldas, informó Iván Casamen. Seguimos recorriendo el país. Una menor de 8 años de edad murió luego de ser atropellada por un bus intercantonal en la provincia de Pastaza. Este hecho se registró cuando aparentemente la pequeña resbaló tras bajarse del vehículo y caer en su llanta delantera. La niña fue trasladada hasta una casa de salud, pero no pudieron salvarle la vida. Una menor de 8 años de edad murió luego de ser atropellada por un bus de transporte intracantonal que cubría la ruta Puyo-Shelmera en Pastaza.
Sucedió en el sector La Moravia, cuando la niña bajaba de la unidad de transporte con su madre, quien llevaba además otro hijo en brazos. Le digo, mija, ¿qué pasó? Dice, mami, el bus se atropelló a la Quenta. Y dice, digo, ¿qué pasó? ¿Y cómo así? La menor quedó con graves heridas, que al final resultaron letales e irreversibles. Murió en la unidad de emergencias del Hospital General Puyo, donde no pudieron hacer nada para salvar su vida. Un trauma en esa parte de la pelvis donde tenemos unos vasos sanguíneos de gran magnitud, entonces siempre va a llevar a que prácticamente llegue sin signos vitales, sin vida hacia el Hospital Puyo. El chofer se dio a la fuga luego del incidente mortal. Tanto la operadora como el propietario del bus, disco número 3 de la compañía Alpayán, califican el suceso como un accidente. Estamos en comunicación con los señores abuelitos, con la señora madre. Creo que estamos y no vamos a dejarle abandonado ese caso. Vamos a estar muy pendientes de la situación de la familia. El caso está abierto, bajo investigación para precisar las circunstancias en que aconteció, informó Anabel Belín. Una nueva pausa comercial en el Comercio TV. Más adelante, lo más destacado del acontecer internacional. El proceso de juicio político contra Donald Trump pasa a manos del Senado. Ya regresamos aquí en TVC.